Hola, buenos días. Como ya sabéis, mi nombre es Laura Ballesteros, soy compañera de UGT, de Autonómicas de UGT Serveis Públics, y hoy vamos a tratar el tema 3 del temario. El tema 3 tiene por nombre la Comunitat Valenciana. Y dentro de este tema tenemos dos bloques claramente diferenciados. Por una parte, tenemos medio físico, población y economía. Y en un segundo bloque bien diferenciado, tenemos historia, cultura y tradiciones. En el primer apartado, que es el medio físico, población y economía, voy a hacer un breve resumen. Eh, También tiene, a su vez, tres partes diferenciadas y trataremos el medio físico de la Comunidad Valenciana. Dentro de él veremos el relieve, el clima, el agua. Dentro del agua tendremos los ríos, embalses y humedales, y también la vegetación. En una segunda parte tendremos población de la Comunidad Valenciana y veremos la densidad de población. Y luego en la tercera parte tendremos economía de la Comunidad Valenciana y hablaremos del sector primario, sector industrial y sector servicios. La segunda parte diferenciada del temario, del tema 3, la Comunidad Valenciana, es historia, cultura y tradiciones. Dentro de este apartado trataremos de historia y, como breve resumen, tendremos los primeros habitantes, el pueblo íbero, el pueblo romano, el pueblo musulmán, la conquista de Jaume I, los reyes católicos, la guerra de sucesión y la Valencia moderna. En una segunda parte hablaremos de cultura y tradiciones, y dentro de cultura y tradiciones tenemos fiestas, cocina, la música y los juegos populares. Pues ahora, sin más, vamos a comenzar con la primera parte que os comentaba, que es el medio físico, población y economía. Y como decía antes, en una primera parte tenemos medio físico de la Comunidad Valenciana. Y nos cuentan que la Comunidad Valenciana está situada al este de la península ibérica, en el litoral del mar Mediterráneo. Aquí a la derecha del folio tenéis una imagen donde podemos ver la Comunidad Valenciana. Nos dice que tiene una forma estrecha y alargada de norte a sur, como podemos ver aquí en la imagen, que tiene la forma alargada, y nos dice que limita al norte con Cataluña, al sur con la región de Murcia, al este con el mar Mediterráneo y al oeste con las comunidades de Aragón y de Castilla-La Mancha. También nos comenta que la Comunidad Valenciana tiene tres provincias, que también podemos observar en la imagen que tenemos en la hoja. Y nos dice que Castellón está al norte, Valencia está situada en el centro y Alicante está en el sur. La ciudad de Alicante es la capital de la provincia de Alicante. A su vez, nos dice que la ciudad de Castellón de la Plana es la capital de la provincia de Castellón y la ciudad de Valencia es la capital de la provincia de Valencia. También aquí nos comenta que la Comunidad Valenciana está dividida en 34 comarcas y 542 municipios. Luego también nos dice que el Rincón de Ademuz es una de las comarcas de la Comunidad Valenciana, aunque esté situada entre las provincias de Teruel y Cuenca. También nos comenta que en la Comunidad Valenciana tenemos varias islas. Una de ellas es las Islas Columbretes. Las Islas Columbretes está formada por un grupo de 4 islas volcánicas que están situadas delante del Cabo de Oropesa. Y estas están en la provincia de Castellón y son parque natural. Tenemos otra isla que se llama la isla de Tabarca. Esta isla es la más grande de la Comunidad Valenciana y está habitada. Está frente al Cabo de Santa Pola y esta está en la provincia de Alicante. Y en los meses de verano es muy visitadísima por los turistas. De hecho, yo estuve este verano en la isla de Tabarca. Dentro del medio físico, población y economía, que es el apartado del que estamos hablando, tenemos una segunda parte que nos habla del relieve y nos dice que la Comunidad Valenciana tiene dos tipos de relieve: relieve de costa y relieve de interior. Pues hablaremos un poquito sobre el relieve de costa
y diremos que la mayor parte de la costa de la Comunidad Valenciana es llana y arenosa. Por eso tenemos muchas playas. En las zonas donde las montañas llegan hasta el mar, se han formado acantilados, como por ejemplo el Cabo de la Nao. También tenemos la parte del relieve de interior. En esta parte, aquí tenemos también un dibujo a la parte derecha del folio en el que podemos verlo. Nos dice que las montañas ocupan la mayor parte de la Comunidad Valenciana y que hay dos grandes grupos de montañas. Tenemos el sistema ibérico, que está al norte y al oeste, y en este grupo de montañas tenemos el Cerro Calderón, que es la montaña más alta de toda la comunidad. También tenemos, por otra parte, el sistema bético. Este lo encontramos al sur. En este grupo tendremos la Sierra de Aitana y la Sierra de Crevillent. También nos dice que las llanuras ocupan menos espacio que las montañas. Estas zonas se han formado por el paso de los ríos y por los materiales que los ríos han ido transportando durante muchos años. También nos dice que son tierras muy ricas para la agricultura. Ahora vamos a hablar de otro apartado que es el clima de la Comunidad Valenciana. Y diremos que tenemos un clima mediterráneo. Aquí en la Comunidad Valenciana tenemos el llamado clima mediterráneo, en el que las temperaturas son altas en verano y al contrario son suaves en invierno. Y también tenemos que las lluvias son más frecuentes en otoño y en primavera. En las zonas de interior, las temperaturas son más altas en verano. En invierno, las temperaturas son más bajas y en las zonas de interior puede nevar. También sabemos que el mar Mediterráneo es el mayor responsable de los cambios de tiempo. Como el mar está al lado, las temperaturas son siempre medias. La temperatura media en la Comunidad Valenciana es de unos 18 grados de temperatura. Luego vamos a hablar de otra parte que es el agua, una parte muy importante también en la Comunidad Valenciana. El agua está en los ríos, en los embalses y en los humedales. Pues hablando un poquito más de los ríos, diremos que todos terminan en el mar Mediterráneo. Los ríos que nacen dentro de la Comunidad Valenciana son cortitos porque están cerca del mar. Los más importantes, pues vamos a nombrar los más importantes, que serían el Palancia, el Serpis y el Vinalopó. Por el contrario, los ríos que nacen fuera de la Comunidad Valenciana son más largos y llevan más agua, porque nacen en zonas de montaña donde llueve más. Pues en este grupo podemos nombrar el río Mijares, el río Turia, el Júcar y el Segura. Y estos ríos en otoño y en primavera llevan muchísima más agua porque hay lluvias torrenciales. Después de los ríos, ahora vamos a hablar de los embalses, que también es una parte muy importante. Sabemos que los embalses, casi toda el agua que usamos y bebemos, viene de la lluvia y se guardan en los embalses. Los embalses guardan el agua de las fuertes lluvias, sobre todo de otoño y primavera, para después poder usarlas en invierno y verano, que son las épocas en las que llueve menos. También impiden las inundaciones si los ríos crecen mucho. Los embalses hacen de barrera. Los embalses en la Comunidad Valenciana en los que cabe más agua son los embalses de Contreras, el de Tous y la Ribera. También otra parte importante son los humedales. Los humedales son zonas planas que se llenan de agua todo o casi todo el año. En la Comunidad Valenciana, la mayoría de los humedales están en las zonas costeras, separados del mar por una barrera de arena con aberturas en la costa. También sabemos que en los humedales viven muchas aves acuáticas y también viven muchos peces. Algunos humedales importantes de la Comunidad Valenciana, por ejemplo, podemos nombrar que son la Albufera de Valencia, muy conocida, o las Lagunas de la Mata y Torrevieja. Otra parte importante también es la vegetación. Y hablaremos que la vegetación de la Comunidad Valenciana es la típica de las zonas con clima mediterráneo. Como antes hemos comentado, que en la Comunidad Valenciana tenemos el llamado clima mediterráneo. La vegetación es un poco diferente dependiendo de cada zona. Aquí a la derecha tenemos también una ilustración
un poquito que nos muestra la vegetación que tenemos. En las zonas de montaña, por ejemplo, hay más encinas y robles. Y en las zonas más llanas, más cercanas a la costa, encontraremos más pinos y carrascas. También podemos decir que en la Comunidad Valenciana hay 22 parques naturales, un montón, 22 parques naturales. El más grande de todos es el de las Hoces de Cabriel. Y luego, hablando de la población de la Comunidad Valenciana, que también es un punto muy importante, diremos que es una de las comunidades autónomas de España con más habitantes. Actualmente tenemos más de 5 millones de personas. Más de 5 millones de personas viven en la Comunidad Valenciana. 1 de cada 10 españoles vive en la Comunidad Valenciana. Y de cada 100 personas que viven en nuestra comunidad, de media, 51 son mujeres y 49 son hombres. Hablando de la población, no podemos dejar de nombrar la densidad de población. La densidad de población mide el número de personas que viven en un kilómetro cuadrado. Un kilómetro cuadrado es un espacio de 1 kilómetro de largo por 1 kilómetro de ancho. Si mides 1 kilómetro de largo por 1 kilómetro de ancho, tendremos 1 kilómetro cuadrado. La densidad de población media de España es de 96 habitantes por kilómetro cuadrado. Esta es la media de toda España. 96 habitantes por kilómetro cuadrado. La densidad de población de la Comunidad Valenciana es muchísimo mayor a la del resto de España. En las zonas de costa tenemos más densidad de población que en las zonas de interior. Y luego también es una parte importante conocer un poquito sobre la economía que tenemos en la Comunidad Valenciana. Y aquí podemos decir que nuestra economía es el conjunto de cosas que tenemos y las actividades que realizamos para poder conseguirlas. Si tenemos muchas cosas, eso querrá decir que somos más ricos. Cada país o cada comunidad autónoma hace unas actividades para conseguir riqueza y que la gente viva mejor en ellas. Nosotros podemos clasificar en 3 grupos o sectores las actividades que tenemos en la Comunidad Valenciana. Hablaremos del sector primario, en primer lugar, que son los trabajos que se hacen para conseguir productos de la naturaleza. Y estos pueden ser la pesca, la agricultura y la ganadería. Aquí a la derecha de la hoja tenemos también una ilustración sobre un ejemplo de la pesca. Vemos un barco y vemos a una persona que está con una red pescando. En la Comunidad Valenciana tenemos pocas personas que trabajan en este sector. La mayoría se dedican a la agricultura. Pues hablando de la agricultura, podemos decir que tenemos 2 tipos de agricultura en la Comunidad Valenciana. Tendremos la agricultura de secano y la agricultura de regadío. Comentando un poquito más sobre la agricultura de secano, podemos decir que tenemos la vid, el almendro, el olivo y los cereales. Y estos serían los principales cultivos que encontramos en las zonas de interior. Hablando un poquito más sobre la agricultura de regadío, podemos decir que los cítricos, los frutales, las hortalizas y el arroz, sobre todo muchísimo arroz tenemos en la Comunidad Valenciana, son los principales cultivos que existen en la parte de la costa. La Comunidad Valenciana es la mayor productora de naranjas, mandarinas y limones de toda la Unión Europea, que es mucho. Luego hablaremos un poquito, habíamos hablado del sector primario, pues vamos a hablar de otro sector, que es el sector industrial. El sector industrial podemos decir que son los trabajos en los que se elaboran cosas. Aquí en la parte derecha del folio tenemos, parece una cadena de producción y parece que vemos unos panes. Yo creo que vemos unos panes redonditos. Como comentaba antes, el sector industrial son los trabajos en los que se elaboran cosas o se transforman productos de la naturaleza para que los podamos usar. Entre otros, las industrias alimentarias, las fábricas de ropa o también las que hacen medicamentos. Las industrias más importantes podemos decir que son las agroalimentarias. En este tipo de industrias
se harían latas, turrones, helados, bebidas y otros productos similares. También tenemos una industria importante que es la industria química. En este tipo de industria haríamos plásticos, pinturas, abonos y otros productos similares. Otra parte de la industria importante son los productos minerales no metálicos. Aquí hablaríamos de ladrillos, cerámica, cemento y algunos otros parecidos. Por último, hablando de la industria como sector importante, también podemos hablar de los medios de transporte. Encontraremos coches, camiones, locomotoras y algunos otros similares. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el sector servicios. Cambiamos un poquito de sector. El sector servicios, tenemos aquí a la derecha una ilustración en la que parece que hay un taxi. Un taxi sería un claro ejemplo del sector servicios, porque aquí nos comenta qué son las actividades que se realizan para cubrir las necesidades que tenemos las personas. Entre otras, hospitales, tiendas, transporte, como podría ser el caso de los taxis, también podría ser el caso de los autobuses. También tenemos cines, limpieza de las calles. Le llamamos servicios porque en este sector no se fabrica nada, no se fabrican cosas. Es el sector que más actividad tiene en la Comunidad Valenciana. Podemos decir que 6 de cada 10 personas trabajan en el sector servicios. Trabaja más gente que en la industria y más gente que en la agricultura. Dentro de este sector podemos hablar que el turismo es la actividad de este sector con más trabajadores, trabajadoras y clientes de la Comunidad Valenciana. Es muy importante para este sector porque muchas personas visitan nuestra comunidad y necesitan servicios. Si la gente viene a visitarnos, necesita utilizar los servicios que aquí le podemos ofrecer. Entre otros, podemos hablar de hoteles, restaurantes, agencias de viajes, también podemos hablar de museos. Ahora hemos acabado la primera parte diferenciada de nuestro tema 3, que era medio físico, población y economía. Ahora vamos a comenzar con la segunda parte diferenciada del temario. Esta parte cambia totalmente de tercio y aquí vamos a hablar sobre la historia, cultura y tradiciones. En primer lugar, vamos a hablar sobre la historia de la Comunidad Valenciana. Y aquí vemos los primeros habitantes, las primeras personas que habitaron la Comunidad Valenciana vivieron en la prehistoria. Eran grupos de personas que se dedicaban principalmente a cazar y recolectar alimentos para su propio uso. Lo sabemos porque se han encontrado fósiles de huesos humanos que tienen más de 10.000 años. Estas son algunas de las ilustraciones que tenemos en la parte derecha del folio. Los restos humanos más antiguos de la Comunidad Valenciana se han encontrado en una cueva y esta cueva es la cueva de Bolomor y se sitúa en la provincia de Valencia. También se han encontrado pinturas rupestres en algunas cuevas de nuestra comunidad. En la parte derecha, la ilustración de más abajo es un claro ejemplo de una pintura rupestre que se ha encontrado en nuestra comunidad. Dentro de estas pinturas podemos encontrar la Cueva de los Caballos, que está en la provincia de Castellón, o la Cueva de la Araña, que se encuentra en la provincia de Alicante. Las pinturas rupestres son los dibujos de la vida del día a día pintados en las cuevas. Los dibujos eran principalmente hombres y mujeres bailando, luchando, recolectando, cazando. Eran hombres y mujeres dibujados en las escenas de su vida cotidiana, lo que solían hacer en el día a día, bailar, luchar, recolectar, cazar, eran sus actividades cotidianas. Estas pinturas rupestres son tan importantes que han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad. Patrimonio de la Humanidad solamente se declara a lo que es muy importante. Imaginaros lo importantes que son estas pinturas rupestres en nuestra comunidad. También podemos hablar en este apartado de la historia, una parte importante de nuestra historia es el pueblo íbero. Los íberos construyeron los pueblos y ciudades más antiguos de toda la Comunidad Valenciana. Los más antiguos los construyeron los íberos. Sus habitantes
Se dedicaban sobre todo a la agricultura y a la ganadería. Y una cosa muy curiosa es que tenían un alfabeto distinto al nuestro. No podemos conocer cuál era su lengua oral, no tenemos datos sobre esto, pero sí que podemos saber que eran artistas, artistas en escultura y cerámica pintada. Por ejemplo, un claro ejemplo que tenemos aquí en la ilustración es la Dama de Elche. La Dama de Elche es muy conocida. También tenemos el Guerrero de Moixent. Estas son algunas de las obras más importantes. Y luego también es importante, hablando de la Comunidad Valenciana y de su historia, nombrar al pueblo romano. El pueblo romano fue muy importante para la Comunidad Valenciana. Tenemos aquí una ilustración en la que podemos ver un claro ejemplo de lo que era el pueblo romano. El nombre de Valencia y de otras muchas poblaciones valencianas se lo pusieron los romanos en aquel entonces. El idioma de los romanos era el latín. Los idiomas, tanto valenciano como el castellano que hablamos hoy en día, proceden y nacieron de ese latín. Los romanos construyeron una muralla alrededor de toda la ciudad de Valencia. Pero los romanos hicieron más cosas. También construyeron las primeras carreteras, cultivaron cereales, olivo, esparto, lino, y además de esto, trajeron el aceite, trajeron la pesca, trajeron la cerámica y muchísimas herramientas agrícolas. Pues ya que hemos hablado del pueblo romano, también es importante hablar del pueblo musulmán. Los musulmanes llegaron a la actual Comunidad Valenciana en el siglo VIII y vivieron aquí durante 500 años, nada más y nada menos que durante 500 años. La mayoría de la población valenciana continuó siendo musulmana durante varios siglos, después de la conquista cristiana del rey Jaume I. Los cultivos de arroz, de naranjas, de caña de azúcar y morena hicieron crecer la agricultura valenciana. También la artesanía y las industrias de la tela y del papel fueron muy importantes en esa época. Muchos nombres de las poblaciones, castillos y sistema de riego de los humedales son de esta época. Como no, también hablando de nuestra historia, es muy importante hablar de la conquista de Jaume I. Jaume I era el rey de la corona de Aragón. Jaume I comenzó la guerra de la reconquista de los territorios musulmanes de Valencia y Mallorca allá por el año 1232. La conquista de la ciudad de Valencia por Jaume I terminó el 9 de octubre, el 9 de octubre de 1238. El 9 de octubre de 1238 es el día del nacimiento del Reino de Valencia. El Reino de Valencia fue en aquella época lo que ahora se llama Comunitat Valenciana. Por eso, el 9 de octubre es el Día de la Comunitat Valenciana, en el que se celebra la conmemoración de la conquista de Jaume I. El 9 de octubre es el día de nuestra Comunitat Valenciana. Más tarde, Jaume I creó las instituciones y leyes para cada reino. El Reino de Valencia se unió a la Corona de Aragón y tuvo el mismo rey. También Valencia se convirtió en reino propio. Por ejemplo, con los fueros de Valencia, que en aquel momento los fueros de Valencia eran sus propias leyes. Las Cortes Valencianas, que eran su gobierno y también tenían su moneda propia. Una vez que ya hemos hablado de Jaume I, también es muy importante para la Comunidad Valenciana hablar del papel que tuvieron los reyes católicos. Los reyes católicos se llamaban Isabel, que era reina de Castilla, y Fernando, que era rey de Aragón. Eran marido y mujer, Isabel y Fernando. Sus reinos se unen con la corona española cuando se casan. Muchos reinos de la corona de Aragón continuaron con sus propias leyes e instituciones, como fue el Reino de Valencia. También es importante nombrar a la Guerra de Sucesión. Sobre la Guerra de Sucesión podemos comentar que el rey de España, Carlos II,
murió sin hijos herederos en el año 1700. Felipe de Borbón, nieto del rey de Francia, fue elegido el heredero, puesto que, como hemos comentado, Carlos II murió sin hijos herederos. Por eso tuvieron que poner otro heredero distinto, que fue Felipe de Borbón, nieto del rey de Francia. Por aquel entonces, el archiduque Carlos de Austria quiso también ser elegido heredero de la corona española. Esta lucha entre los dos hizo que comenzara la llamada Guerra de Sucesión. Los reinos de la corona de Aragón entraron en la guerra apoyando a Carlos de Austria. Carlos de Austria ofrecía respetar las leyes tradicionales de los reinos de la corona de Aragón. Estas leyes se llamaban los fueros. En aquel entonces, las tropas de Felipe ganaron al ejército de Carlos de Austria en la llamada Batalla de Almansa. Esta batalla tuvo lugar el día 25 de abril del año 1707. Por haber perdido la guerra, los fueros y las administraciones propias de los reinos que apoyaban a Carlos de Austria tuvieron que desaparecer. Y ahora cambiamos y nos vamos a la Valencia moderna. La Valencia moderna comienza su desarrollo industrial durante los siglos XIX y XX. Empieza creando puertos, carreteras, el ferrocarril. El ferrocarril fue muy importante porque cambiaron las comunicaciones, se abrieron muchísimo las comunicaciones con la construcción del ferrocarril. También podemos hablar que en la Valencia moderna había un gran cultivo de naranjas, de limones, de mandarinas, pero actualmente, igual que anteriormente. También un gran cultivo de arroz. Esto hace más moderna la agricultura valenciana. Estos alimentos, además de la comunidad valenciana, comienzan a venderse fuera de la comunidad. Valencia se convierte entonces en una sociedad moderna. En las fábricas y las tiendas hay muchísimo más trabajo que en el campo. Después de aprobarse la Constitución, nuestra Constitución española, que se aprobó en el año 1978, se crean las 17 autonomías del Estado español, de las que una de estas 17 autonomías es nuestra Comunidad Valenciana. La Comunidad Valenciana nació en el año 1982, momento en el que se aprueba su Estatuto de Autonomía. Ahora que ya hemos hablado de la Valencia moderna, pues vamos a comentar un poquito sobre su cultura y tradiciones. Sabemos que la Comunidad Valenciana tiene muchísima riqueza cultural que han dejado los antiguos pueblos que vivían en nuestra tierra. Hemos heredado muchísima riqueza cultural de los pueblos que estaban anteriormente. Nuestra comunidad tiene reconocidos 12 patrimonios de la humanidad, nada más y nada menos que 12. Son muchísimos. Son cosas relacionadas con la cultura, que tienen un valor importante y que se protegen para que no desaparezcan con el paso del tiempo. Tenemos, por ejemplo, el arte rupestre. Un claro ejemplo también de tradición es el Palmeral de Elche. Las fallas, por supuesto, las fallas es un clarísimo ejemplo. Pero también tenemos el Tribunal de las Aguas. El Tribunal de las Aguas también es patrimonio de la humanidad en la Comunidad Valenciana. Y bueno, ya que hemos hablado de las culturas y de las tradiciones, pues vamos a hablar un poquito sobre nuestras fiestas. Las fiestas son un elemento fundamental en nuestra cultura, en la cultura valenciana. El fuego aparece en casi todas las fiestas de los valencianos, como por ejemplo en las fallas, que ya sabéis que el día de la planta se plantan las fallas y el día de San José por la noche se queman las fallas. El fuego, por lo tanto, es un elemento fundamental de las fallas, pero también lo es en las hogueras de San Juan, los moros y cristianos, los correfocs o las hogueras de San Antonio. Otra parte muy importante de la Comunidad Valenciana es la cocina. En la Comunidad Valenciana tenemos una gastronomía sana y natural, de cocina tradicional, y se le conoce
como la cocina mediterránea, puesto que somos una ciudad mediterránea. La cocina valenciana tiene platos muy diferentes, tanto por la cantidad de paisajes que hay en la Comunidad Valenciana como por su calidad. En las zonas de la costa, por ejemplo, se cocinan más los platos con producto del mar y con verduras, puesto que en la zona de costa tenemos acceso al mar, pues vamos a aprovechar los productos del mar para utilizarlos en nuestra cocina. En las zonas de interior se cocinan más platos con carne. Aquí en la derecha tenemos una ilustración de lo que es una auténtica paella valenciana. Tienen muchas cosas en común. Tenemos platos sencillos y muchísimos de los platos de la Comunidad Valenciana se preparan con arroz. Como no, como sale en esta ilustración, la paella es el plato valenciano más famoso del mundo. Pero si la gastronomía es importante en la Comunidad Valenciana, no lo es menos la música. La música es el principal arte que tenemos en la Comunidad Valenciana. Tenemos también un gran número de sociedades musicales. Por ejemplo, tenemos el candestil y les albades, son una de las músicas tradicionales que tenemos aquí en la comunidad. El candestil es único en el mundo por tener un cantante que canta los versos que se inventa en ese momento. A este cantante se le llama versaor. El cabalet y la dolçaina son uno de los instrumentos más importantes de les albades. Y luego, pues ya que hemos hablado sobre las fiestas, sobre la cocina, sobre la cultura y tradiciones y sobre la música, pues vamos a hablar de otra parte importante, que son los juegos populares. Los juegos populares también forman parte de la cultura valenciana. Vamos a nombrar algunos. Aquí en la ilustración tenemos una imagen de lo que sería el Sambori. El Sambori es un juego popular típico, yo recuerdo que jugaba a él de pequeña. Se pintan con tizas los números y tienes que ir saltándolos, depende de dónde vayas tirando la piedrecita. Es un juego al que hemos jugado muchísimo de pequeños. Otro de los juegos tradicionales es el mocador, el pique y la pala, la espardeña y seguro que tenemos un montón más de juegos populares. Pero el tema 3 finaliza aquí. Pues nada, esperando que os haya sido de utilidad este repasito por el tema 3 del temario. Es el tema que habla sobre la Comunidad Valenciana. Nada, me despido de vosotros y os deseo un muy buen día y hasta el próximo vídeo. Hasta luego. Alguna enganchadilla he tenido, pero yo creo que pocas.